Daniel Morales, un joven de 20 años, había crecido siempre sabiendo que era adoptado. Desde que tenía memoria, su madre adoptiva, Laura, había sido completamente honesta con él sobre este hecho. Nunca hubo secretos en cuanto a su origen, o al menos eso creía Daniel. Laura, una mujer de carácter amable y protectora, siempre se había asegurado de que Daniel se sintiera amado y parte de la familia, por lo que, aunque no conocía a sus padres biológicos, Daniel jamás se sintió abandonado. Vivían en Hermosillo, una ciudad tranquila en el norte de México, donde habían construido una vida sencilla pero feliz. La relación entre Laura y Daniel era una de profundo amor y confianza, aunque en el fondo de su corazón, Daniel siempre había sentido una leve curiosidad por saber más sobre sus orígenes. Era una tarde fría de otoño cuando Laura, como tantas otras veces, se encontraba preparando la cena en la pequeña y acogedora cocina de su modesta casa. La luz del atardecer se colaba por las ventanas, tiñendo todo con un tono dorado mientras el sonido familiar del hervor de una cacerola rompía el silencio del hogar. Sin embargo, ese día había algo diferente en el aire. Mientras removía la sopa en la olla, su mente divagaba, llena de pensamientos que había evitado por tanto tiempo, pero que ahora ya no podía seguir ignorando. La voz de su madre, generalmente cálida y tranquila, tenía una nota de preocupación que no solía tener. No era el tono habitual, y Laura lo sabía. «Daniel, querido, tenemos que hablar», dijo suavemente, tratando de que su voz no temblara, aunque le costaba. El sonido de sus palabras resonó en la pequeña cocina, y aunque eran simples, llevaban consigo un peso enorme, un peso que había cargado sola durante tantos años. Daniel, su hijo, quien hasta ese momento estaba sumido en sus propios pensamientos, levantó la mirada con sorpresa. El tono de su madre le llamó la atención de inmediato. No recordaba haberla oído hablar así antes, lo cual hizo que su corazón se acelerara. Algo importante iba a suceder. Lo presentía en el aire, en la forma en que ella movía lentamente la cuchara en la cacerola, como si prolongara el momento antes de soltar lo que le tenía atrapada el alma. Daniel dejó lo que estaba haciendo y se sentó a la mesa, observándola en silencio, con una mezcla de curiosidad y una creciente preocupación. Sabía que no era fácil para su madre expresar lo que sentía, especialmente cuando se trataba de temas delicados, y esa mirada en su rostro, esa tensión en sus gestos, le confirmaba que lo que venía no sería algo trivial. Mientras él se acomodaba en la silla, Laura apagó la estufa con un gesto decidido, como si al hacerlo apagara también el último vestigio de normalidad que quedaba en ese momento. Luego, con manos temblorosas, se sentó frente a él. No había ningún ruido a su alrededor, solo el susurro lejano del viento que golpeaba las ventanas, como si incluso la naturaleza entendiera la gravedad de la situación. «Daniel, hay algo que necesito contarte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, pero no tuve el valor», comenzó, y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Ella no era de las que lloraban fácilmente, y eso lo hacía aún más doloroso para Daniel, quien nunca había visto a su madre tan vulnerable. Una oleada de emociones se agitaba en su interior. Él siempre había visto a Laura como una mujer fuerte, imbatible, alguien que había hecho todo por él, y ahora, verla en ese estado lo dejó desconcertado. «Mamá, lo que sea, puedes decírmelo», dijo él en un intento de confortarla, aunque el nudo en su estómago crecía. Sin saber qué esperar, apretó suavemente las manos de Laura, tratando de transmitirle el apoyo que ella tanto necesitaba en ese momento. Laura tomó aire profundamente antes de continuar, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. «Sabes que te adopté cuando eras solo un bebé, pero lo que no te conté, es el porqué de todo eso», dijo finalmente, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo sin control por su rostro. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Aunque siempre supo que no era su hijo biológico, nunca había indagado mucho sobre los detalles de su adopción. No quería herir a Laura, ni hacerla sentir que no era suficiente. Pero ahora, sentado frente a ella, escuchando aquellas palabras, sintió que todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a la confesión fue espeso, casi tangible. Daniel miraba fijamente a su madre, buscando en su rostro alguna señal de que lo que estaba escuchando no era real. Pero la verdad estaba ahí, en cada lágrima que caía de los ojos de Laura, en cada suspiro entrecortado. «Tu madre biológica tenía problemas mentales graves», continuó Laura, después de lo que parecieron interminables segundos de tensión. «No podía cuidarte y te dejó, te abandonó en la calle. Yo te encontré, solo,
y supe en ese momento que no podía dejarte ahí. Decidí llevarte conmigo, criarte como si fueras mío, porque desde el primer instante, te amé como a un hijo propio. La revelación cayó como una luz sobre Daniel, aplastando todas sus expectativas y suposiciones sobre su origen. Durante años había mantenido viva en su mente la imagen de una madre que, por alguna razón trágica o inevitable, lo había tenido que dejar. Pero ahora, la historia que escuchaba era mucho más dura, más cruel. La idea de haber sido abandonado por su propia madre en medio de la calle lo estremeció, pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la comprensión del inmenso sacrificio y amor que Laura había demostrado al recogerlo y criarlo como su propio hijo. Mamá, no sé qué decir, balbuceó finalmente, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que salía de su boca era un torbellino de emociones confusas. La tristeza y el alivio se entremezclaban en su pecho. Estaba destrozado por la revelación de haber sido abandonado, pero al mismo tiempo se sentía más agradecido que nunca con Laura por haberle dado una vida llena de amor y protección. Laura, con los ojos aún inundados de lágrimas, apretó las manos de Daniel con fuerza. Hijo, lo que quiero que entiendas es que, desde el momento en que te encontré, supe que serías mi hijo para siempre. No importa lo que haya pasado antes. Lo único que importa es que te amo, y siempre te amaré, le dijo con voz temblorosa, pero firme. Su amor era incondicional, y eso era lo único que Daniel necesitaba escuchar. Te amo, mamá, respondió él, mientras las lágrimas finalmente rompían el dique de su autocontrol. No importaba de dónde viniera, ni cuál fuera su origen. Laura siempre sería su madre, y ese vínculo, más allá de la sangre, era lo más valioso que tenía. Se abrazaron, y en ese abrazo compartieron el peso del pasado y la esperanza del futuro. Aquel día amaneció con una atmósfera cargada de expectativas. Daniel, aún algo somnoliento, se encontraba en su habitación preparando todo para la importante entrevista laboral que tendría en pocas horas. Su mente, entremezclada con pensamientos sobre cómo quería presentarse y causar una buena impresión, lo impulsaba a asegurarse de que cada detalle de su apariencia estuviera perfectamente cuidado. No dejaba nada al azar. Su camisa, recién planchada, lucía impecable, su corbata, ajustada a la perfección, daba un toque de seriedad. Mientras se observaba en el espejo, revisando una última vez su atuendo, algo inusual capturó su atención desde el fondo del cajón que compartía con su madre, Laura. Aquel cajón solía ser el lugar donde Laura guardaba sus joyas, una colección de piezas que Daniel conocía bien. Sin embargo, esta vez, una joya que nunca había visto antes asomaba entre el resto. Era un collar delicado, con una cadena fina y elegante que sostenía una piedra azul brillante. La forma en que aquella gema reflejaba la luz lo hacía parecer casi etéreo, como si irradiara una energía única. Daniel se sintió inmediatamente atraído por él. Era algo inexplicable, pero el collar parecía tener un magnetismo especial que lo impulsaba a tomarlo. Sin pensar demasiado en ello, Daniel decidió que aquella pieza sería el complemento ideal para su vestimenta. Aunque el collar parecía más una joya femenina, su brillo y su diseño encajaban, a su parecer, perfectamente con el look formal que estaba intentando proyectar. Este collar es perfecto, murmuró mientras lo colocaba delicadamente alrededor de su cuello. Se observó de nuevo en el espejo, y una sensación de satisfacción lo invadió. El collar le daba un toque diferente, algo que lo hacía destacar, y estaba convencido de que esa elección podría marcar la diferencia en la entrevista. Con una mezcla de confianza y nervios, Daniel bajó las escaleras rumbo a la cocina, donde su madre, como de costumbre, ya estaba preparando el desayuno. El olor del café recién hecho llenaba el aire, pero no era suficiente para calmar el ligero temblor en su estómago. Sin embargo, Daniel intentaba mantenerse relajado, aunque el peso de la entrevista empezaba a hacerse sentir. Mamá, ya me voy a la entrevista, anunció con una sonrisa que pretendía disimular el nerviosismo. Laura, concentrada en la cafetera, giró para responderle, pero al verlo, sus ojos se fijaron de inmediato en el collar que Daniel llevaba puesto. La expresión de su rostro cambió drásticamente, sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante, pareció que el tiempo se detuvo. La sorpresa, e incluso una ligera sombra de miedo, cruzaron por su rostro. Daniel. ¿Por qué llevas ese collar?, preguntó Laura con voz temblorosa, sin poder apartar la mirada de la joya que colgaba de su cuello. Daniel, ajeno a la inquietud en la voz de su madre, respondió despreocupado. Lo encontré en tu cajón.
Me pareció bonito, y pensé que iba bien con mi ropa. ¿Te molesta que lo lleve? Laura intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto no logró disimular la tensión que ahora dominaba su rostro. No, no me molesta, contestó lentamente, aunque era evidente que algo la preocupaba. Solo, ten mucho cuidado con ese collar, ¿de acuerdo? Es muy especial para mí. Daniel notó que algo no andaba bien. La reacción de su madre ante el collar era inusual. ¿Estás bien, mamá? Pareces preocupada, preguntó, esperando que su madre aclarara la situación. Sí, querido, estoy bien, respondió Laura rápidamente, sin querer alarmarlo más. Solo prométeme que lo cuidarás bien. Claro que sí, no te preocupes, aseguró Daniel mientras se acercaba a abrazarla. La preocupación seguía latente en la mirada de Laura, pero decidió no insistir. Daniel, por su parte, intentó no darle más vueltas al asunto mientras salía por la puerta, aunque no podía quitarse de la cabeza la extraña reacción de su madre. Ya en camino, los pensamientos de Daniel se centraron en la entrevista. El edificio corporativo donde tendría lugar se encontraba en pleno centro de la ciudad, una estructura imponente que siempre le había generado respeto. Llegó a la sala de espera sintiéndose preparado, con el collar aún colgando de su cuello, como si fuera un talismán que le aportara una especie de suerte especial. El ambiente en la sala era solemne. Otros candidatos esperaban su turno en silencio, sumidos en sus propios nervios. Finalmente, Daniel fue llamado a la oficina del señor Ramírez, el director de la empresa. Ramírez, un hombre de mediana edad con una expresión de seriedad que rayaba en lo intimidante, lo recibió sentado tras su gran escritorio de madera oscura. Sin embargo, lo que siguió fue completamente inesperado. Ramírez abrió la carpeta con el currículum de Daniel, pero cuando levantó la mirada hacia él, su rostro cambió de manera drástica. La severidad habitual en su expresión desapareció, y fue sustituida por un pálido desconcierto. Su mirada se clavó en el collar que Daniel llevaba puesto, y sus manos comenzaron a temblar levemente. El silencio que invadió la sala era abrumador. Daniel pudo sentir cómo el aire se volvía pesado, como si una presencia invisible hubiera llenado la habitación. El señor Ramírez, con la voz quebrada, murmuró, casi incapaz de articular las palabras, ese collar era de mi hija, Valeria, desapareció hace 20 años. El mundo de Daniel se detuvo en ese instante. La revelación lo golpeó como una ráfaga de aire helado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el collar que había encontrado casualmente entre las cosas de su madre pertenecer a la hija desaparecida de su entrevistador? La situación era surrealista, y un torbellino de preguntas comenzó a girar en su mente. Las piezas no encajaban, y la sensación de que algo mucho más grande y oscuro se escondía detrás de esa joya empezó a invadirlo. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Qué secretos ocultaba realmente el collar que había decidido llevar aquel día?